Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos muchas preguntas y comentarios, entonces vamos a intentar hacer otro vídeo para intentar ir avanzando, ¿no? Vamos a ver. Eh, Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la mejor forma en este momento es que os suscribáis al canal. Si alguno se quiere hacer miembro también, estupendo, ¿no? Suscribiros ya sabéis que es gratis, es simplemente apretar la tecla de suscripción y punto, ¿no? Bien, por supuesto, dejarnos ideas, comentarios, propuestas y continuaremos seguiremos atendiéndolas en la medida en que podamos. Bien, vamos allá. A ver, Buzz Reverter nos dice: el posmocapitalismo neoliberalismo es el responsable de que en la actualidad un obrero no sea capaz de poder mantener a su mujer y su prole. Bueno, parece que los salarios reales han descendido en los últimos 50 años, si no me equivoco. Eso no está relacionado con el acceso de la mujer al mercado laboral. Si antes eran 50 asalariados a los que había que pagar, ahora con las mujeres son 100. Parece que es lógico pensar que el gran capital haya reducido el salario de ambos, si no sería un coste laboral excesivo. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay algo de cierto en esto que comentas, pero no es exactamente así. Es decir, no es que porque haya más gente trabajando hay que dividir el salario entre más personas. No, porque hay más gente trabajando y cuanto más gente hay trabajando, esto crea en principio más capacidad de crear riqueza, ¿no? El tema es que en principio esta incorporación de las mujeres al mercado de trabajo era mano de obra barata. Entonces, al principio, evidentemente, esto facilita una contención salarial del conjunto, en la medida en que hay una disposición masiva de mano de obra barata, ¿no? Bien, en principio, claro, en sentido contrario, en muchas familias la mujer empezó a trabajar con el fin de disponer de los sueldos. Y entonces esto fue, al principio sobre todo, una posibilidad de tener una mayor capacidad de gasto en las familias, ¿no? Al principio, a costa, sobre todo, efectivamente, de un sobretrabajo de millones de mujeres, ¿no? De cientos de millones de mujeres que empezaron a trabajar 80, 90, 100 horas semanales, ¿no? Una situación absolutamente disparatada, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Que si en el primer momento esto supone dos sueldos, claro, luego esto genera una tendencia a que en la medida en que hay mucha oferta de trabajo o mayor oferta de trabajo, esto tiende a contener los salarios, ¿no? Tiende a contener los salarios y también, claro, la situación especial de las mujeres de que su trabajo era el segundo de la familia, no era el fundamental. Bueno, todo esto genera un contexto en el que tampoco las mujeres peleaban por sus salarios, ¿no? Se sindicalizaban poco, etcétera. Todo esto genera una situación que facilita en general la contención salarial, ¿no? No, esto de que los salarios reales han descendido en los últimos 50 años igual es excesivo, ¿no? Es decir, si está bastante claramente contrastado y salvo excepciones, esto no se cuestiona durante todos estos años, estos 40 años, digamos, el peso de los salarios en la creación de riqueza ha disminuido. La proporción, esto no quiere decir que los salarios hayan bajado, sino que la riqueza que ha ido, aunque lentamente, comparando con el periodo anterior, ha ido creciendo. Dentro de ese crecimiento cada vez ha tenido un mayor peso el capital, los beneficios del capital, y un menor peso los salarios. Un menor peso proporcional. Esto no quiere decir que los salarios hayan bajado. Aunque en los últimos 20 años sí se ha producido un fenómeno que, sobre todo, yendo no ya al conjunto de los trabajadores, sino a capas específicas como son los jóvenes, los sectores con altos cuotas de inmigración y tal, en los que sí parece que se han producido incluso reducciones salariales. Bueno, y efectivamente también es cierto que
desde el punto de vista de la capacidad de consumo, en los periodos previos al neoliberalismo estábamos hablando de un modelo de familia en el que con un salario se mantenían 5,2 personas, ¿no? Mientras que ahora con un salario se mantiene una media de 1,6. Porque por un lado hay tiende a haber 2 salarios por familia y las familias también son más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente todo esto hay que tenerlo en cuenta en una evolución, digamos, muy peligrosa y bastante desastrosa desde el punto de vista de lo que es una economía sana, una evolución económica natural, una distribución natural entre hombres y mujeres de las cargas de trabajo, etcétera. Bien, vamos allá. Manu Vikingo. Desde una óptica marxista, una forma creativa de aumentar la plusvalía, tal y como teorizó Marx en El Capital. Vamos a ver, se está refiriendo al proceso, creo que se está refiriendo al proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Sí, bueno, utilizando terminología marxista o utilizando terminología convencional. Los empresarios no trabajan para producir bienes y servicios, trabajan para aumentar el beneficio. Una forma fundamental de aumentar los beneficios sin demasiadas complicaciones es contener o reducir los costes laborales. Si consiguen acceso a mano de obra barata sistemática, esto es un instrumento sensacional para los empresarios de hacer mucho dinero. Y efectivamente la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, tal como se hizo, es decir, no repartiendo el trabajo existente, sino aumentándolo, pues efectivamente sirvió para que muchos empresarios se hicieran, vamos a decir, se hicieran ricos, que algunos sí, ¿no? Pero desde luego hicieran mucho dinero de forma muy fácil, demasiado fácil. A ver, user FD3DJ nos dice: tener más mano de obra y menos población a la vez parece contradictorio. Bueno, sí y no. Es decir, bueno, primero, las contradicciones existen en todos los sistemas y en nuestro sistema, en el sistema capitalista de mercado, pues son constantes, ¿no? Las contradicciones se producen, entre otras cosas, porque los intereses a corto plazo no siempre coinciden con los intereses a largo plazo, o también porque los intereses de unos grupos son distintos de los de otros grupos. Y en función de quién tenga influencia en las decisiones, pues se toman las decisiones a favor de determinados grupos de interés, ¿no? Bueno, efectivamente, tener más mano de obra es algo que en principio beneficia al conjunto de los empresarios, ¿no? Pero esas estrategias de reducción de la población pues han tenido mucho interés ya con perspectivas globales de carácter geopolítico, ¿no? De carácter geopolítico, bueno, ya lo hemos comentado muy claramente en el caso de la Guerra Fría, ¿no? Estos documentos que nos prueban claramente primero en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos, incluso ya por parte del gobierno de Estados Unidos, donde nos dicen que para ellos es un peligro en principio, en primer lugar, los países que no controlan, que son países con mucha población y con población creciente, y entonces que hay que abordar estrategias geopolíticas de contención y reducción de la población. Y nos hablan de qué instrumentos utilizar al respecto y citan instrumentos como la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, la liberación de la mujer, los instrumentos anticonceptivos, la planificación familiar. Claro, instrumentos, ya digo, que en sí mismos tienen muchas veces una lógica social evidente, pero que ellos no lo plantean y no los defienden y difunden por su interés social, sino, ya digo, como un instrumento para reducir la población, ¿no? Y esto es algo que está perfectamente constatado a todo lo largo de la Guerra Fría, ¿no? Luego, además, estos criterios destinados en primer lugar a los países que no controlaban, luego los extienden también a Occidente. Bien. A ver. Isabel Martos nos dice: se produce un trasvase de clases medias a obreras y sus beneficios pasan a las corporaciones.
siempre he pensado que el gran error de la burguesía fue y es asociarse con quien primero los explotará y luego reduciría a la miseria. Harían mejor en asociarse con las clases trabajadoras para combatir a las corporaciones, que son el enemigo común. Bueno, claro, aquí tendríamos que clarificar primero la terminología, ¿no? Porque claro, las corporaciones, en sentido literal, la burguesía se ha utilizado, el concepto de burguesía se ha utilizado en los últimos años de forma muy convencional, ¿no? Casi, pero poco técnica, ¿no? Muy ideológica, no sé. Pero bueno, en origen la burguesía eran las clases empresariales, también esas clases corporativas, ¿no? Entonces, tú estás identificando el concepto de clases medias con burguesía. Bueno, vamos a ver. Para decir algo al respecto, lo que sí se ha evidenciado en los últimos 200 años es una reducción creciente del número de empresarios, de lo que inicialmente se llamaba como burguesía, en número. Esto es consecuencia de la tendencia a largo plazo en todos los sectores de una creciente concentración empresarial. Bien, entonces hay a muy largo plazo hay cada vez menos empresarios, cada vez menos autónomos, cada vez más grandes empresas o cada vez menos pequeñas empresas y cada vez más trabajadores asalariados, que son muchos de ellos autónomos, que dejan de serlo, o hijos de autónomos que ya no son autónomos, sino que son trabajadores en pequeñas o grandes empresas. Bueno, en ese contexto, claro, lo que normalmente se consideran pequeñas y medianas empresas tienden a tener a largo plazo un peso global cada vez menor en los autónomos y las medias empresas, ¿no? Eso que el marxismo llamaba pequeña burguesía, vamos a decir, ¿no? Tiende a tener un peso cada vez menor en la economía y también, lógicamente, en la política, ¿no? Pero, bueno, no sé si quieres aclarar un poco más, pues ya nos comentarás. A ver. Isabel Martos, otra vez. De acuerdo en que si hay más explotación por cada unidad familiar, pueden ganar más. Entiendo que se refiere a las corporaciones. Pero por otro lado, al haber menor número de familias, ganarán menos. Así que hay otros motivos de los que no se habla o que a mí se me escapan. Quizás se piense que ya no hace falta tanta gente y el beneficio de explotar más a las familias solo sea un beneficio colateral y transitorio. Efectivamente, aquí puede haber un tema clarísimamente de corto y medio plazo, ¿no? Es evidente que esa estrategia de que incorporar masivamente a las mujeres al mercado de trabajo, no repartiendo el trabajo, sino añadiendo 40 horas de trabajo por unidad familiar, esto facilita la disposición masiva de mano de obra barata y, por lo tanto, que aumente significativamente los beneficios de muchas empresas. Pero claro, esto a largo plazo tiene un impacto evidente en las tasas de natalidad, y lógico, en las tasas de natalidad y, por lo tanto, en el número de familias y de trabajadores futuros. Pero claro, esto ¿a quién le va a perjudicar? Pues bueno, ya son generaciones futuras, ¿no? Es decir, las decisiones que se toman en el ámbito político o en la estrategia económica no siempre tienen por qué tener en cuenta el muy largo plazo, ¿eh? Y en ese muy largo plazo, pues bueno, de alguna forma, bueno, esto se puede estar, digamos, compensando con la disposición masiva de mano de obra barata que ahora se está trayendo del extranjero. De hecho, sí hay en los estudios que se han hecho una cierta coincidencia histórica, ¿no? Que puede no ser casual. Es decir, en el momento en el que a finales de los años 90 termina ese proceso masivo de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, empieza, esto es distinto en cada país, las fechas no son exactamente iguales, empieza más o menos este proceso de incorporación masiva de mano de obra extranjera. Quizás con el mismo objetivo, ¿no? De seguir ganando dinero fácilmente a través de disposición masiva de mano de obra barata.
A ver, Curtias Sarcelus dice: es lamentable que una exposición bien estructurada tenga como sustrato real un feminismo nostálgico, donde considera que la emancipación no es una deuda también pendiente para los hombres. Esperaba un análisis enfocado, claro, parece que Curtias esperaba un análisis abiertamente crítico del feminismo, ¿no? Bien, que la emancipación no es algo pendiente también para los hombres. Sí, bueno, nosotros no hemos entrado ahí. Es decir, el que haya un proceso de emancipación de las mujeres, efectivamente, uno de los problemas clave del posmofeminismo ha sido que al crear un movimiento estrictamente feminista, y como sucede con los movimientos particularistas en general, ¿no?, tienden a ver solo lo suyo, ese problema. Y al ver ese problema y ese reto, tienden a analizar mal la realidad. Analizan la realidad siempre desde ese punto de vista, ¿no? Y esto les lleva a interpretar mal la realidad y muchas veces a tomar decisiones erróneas para los propios intereses que en teoría pretenden defenderlo, ¿no? Bien, entonces es evidente, yo digo que en la sociedad hay muchos retos distintos del proceso de emancipación de la mujer, y que hay una necesidad de emancipación general del conjunto de hombres y mujeres, claro. Eso no quita para que, además de los problemas generales, las mujeres tengan problemas especiales en su conjunto, como también pues hay otros colectivos que tienen problemas especiales, como puede ser la tercera edad, los ancianos, no sé, hay muchos colectivos de los que se puede decir que tienen problemáticas específicas, ¿no? Bien. Vamos allá. Bud Reverter dice: me quedó en el aire la relación entre el posmofeminismo y la ideología de género. Sería interesante poder abrir un hilo de comunicación sobre este tema. Bueno, viene en la misma línea que el comentario anterior, es decir, que cuando digo que hay una deuda pendiente respecto a la emancipación de la mujer, dice que eso es precisamente lo que caracteriza el pensamiento woke, que ha renunciado a la emancipación del ser humano en general. Bueno, ya digo que no. Si di a entender esto, es evidente que no. Claro, eso no quiere decir que las mujeres no tengan retos específicos. ¿Sí? El reto, o un reto muy claro, es que todavía hay muchos millones de mujeres que se ven obligadas, socialmente obligadas si se quiere, a trabajar más, a trabajar en las 40 horas semanales en el trabajo profesional y además trabajar más horas en el domicilio. Bueno, este es evidentemente un reto pendiente de la emancipación. Es una consecuencia también, en parte, de que dentro de ese proceso de emancipación el tránsito de la mujer o el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo se realizó mal. Se realizó en función de los intereses empresariales, no en función de los intereses de la sociedad o de las mujeres, ¿no? El objetivo está claro que no fue la emancipación de la mujer, el objetivo fue la disposición masiva de mano de obra barata. En lugar de repartir el trabajo profesional y el trabajo doméstico, lo que se hizo es añadir a cientos de millones de mujeres 40 o 45 horas de trabajo semanal, ¿no? El cual fue un desastre, ha sido, sí, un desastre absoluto, del cual sufrieron cientos de millones de mujeres, evidentemente, y que estamos pagando todos con el hundimiento de las tasas de natalidad, etcétera, ¿no? Vamos a ver. Dice que la nueva izquierda ha renunciado a la lucha por la emancipación del ser humano en general para enredarse en tonterías periféricas como son el feminismo, el ecologismo, el catastrofismo, etcétera. Bueno, sí, para enredarse en aspectos periféricos, pero bueno, al llamarle tonterías podemos estar también, digamos, ocultando una realidad. Es decir, como he dicho, yo creo que hay retos pendientes
en la emancipación de la mujer, que son distintos de cada país, son distintos en cada país. Hay retos pendientes en la defensa del medio ambiente, y otra cosa es, digamos, que estos movimientos, estas corrientes posmodernas, hayan desbordado, digamos, la importancia de estos retos, les hayan dado un carácter emotivo, que hayan suprimido el análisis racional de lo que hay detrás de ellos y los hayan convertido en un constante eslogan distorsionador de la realidad social y destinado fundamentalmente a la manipulación y a la división social, ¿no? Bien. Nos dice también Bud Reverter, habla de su posicionamiento personal alrededor de todo esto. Dice que es abiertamente antineoliberal, defensor del Estado, pero muy contrario a la ideología de género y escéptico respecto al catastrofismo del cambio climático. Bueno, pues eso es algo absolutamente lógico en función del análisis racional, ¿no? Son las conclusiones a las que el análisis racional de lo que ahora sucede y de lo que es nuestro entorno nos lleva a este tipo de conclusiones, ¿no? Y es algo que está moviéndose cada vez más incluso en la sociedad occidental, pero que ya hemos dicho que además todos estos movimientos posmodernos, posmocapitalistas, si se quiere, tienen un plazo, ¿no? Que no van a durar mucho tiempo. Es decir, son tan absurdos y tan destructivos, y además, una vez que vienen cuestionados por el choque geopolítico desde los países emergentes, los países en desarrollo y con la creciente oposición dentro del propio mundo occidental, yo creo que dependiendo de qué estemos hablando, nosotros ya sabéis que hemos hecho una estimación de que según a qué tipo de corrientes del posmocapitalismo, pues les quedan 3, 5, 8 años aproximadamente, más no. A ver, Pixelate Dinosaur nos dice: los humanos somos una carga real para el planeta porque no estamos en equilibrio con él. La cantidad de energía y recursos materiales que consume la humanidad es inmensa. ¿Qué tiene de malo ser racional y hablar de límites geofísicos del planeta? Bueno, no tiene nada de malo hablar de límites geofísicos del planeta siempre que ese análisis sea objetivo, evidentemente. Claro, el problema es que esto siempre se utiliza, pero no ahora, llevamos 200 años o escuchando este tipo de argumentos que nos vienen siempre desde ámbitos aristocráticos o corporativos, con el fin de minusvalorar a la humanidad y de utilizar este tipo de argumentación o para contener o reducir la población o para reducir las ayudas a la gente en general, a los pobres en casos concretos, a las clases bajas, ¿no? Los límites, una cosa es analizar los límites geofísicos del planeta, pero ¿desde qué punto de vista? Porque claro, hay que tener en cuenta que los límites del planeta son distintos, van cambiando a lo largo de la historia, no ahora, sino ya hace cientos de miles de años, en función de la tecnología. Es decir, la población que puede aguantar el planeta pudo ser de 10.000 personas en determinados momentos del Paleolítico, luego a pasar a 100.000, luego a pasar a 1.000.000, en función de la capacidad científica, tecnológica y del desarrollo social y económico de la propia humanidad, que es lo que nos permite con unos determinados recursos, pues alimentar y mantener de forma decente a una determinada población. Claro, es que todo eso hay que tener en cuenta. Entonces, los límites geofísicos del planeta, dependiendo de cuáles sean nuestra capacidad científica, tecnológica, etcétera, pues van a variar, evidentemente, y van a seguir variando. ¿Vale? Y esto es lo que no se tenía en cuenta en esos análisis disparatados desde el malthusianismo, que decían, no, la producción de alimentos va a crecer por debajo del crecimiento de la población, luego vamos al desastre. Sí, pero no tuvo en cuenta que con el avance tecnológico cada vez esa producción de alimentos crecía más rápido y sucedió todo lo contrario. Pero es igual, esas teorías catastrofistas se mantuvieron, ¿no? Se mantuvieron.
Además, son teorías que tienden a considerar al ser humano como una carga y olvidarse de los aspectos creativos del ser humano, de la capacidad que los seres humanos tenemos de forma individual y de forma colectiva de hacer mejor las cosas, de hacerlas cada vez mejor. De que además de que cuantos más seamos, vamos a tener más posibilidades de creatividad, de beneficiarnos unos de cada uno de los inventos y de las ideas que tengan otros, etcétera, ¿no? Es una concepción reduccionista del planeta, del ser humano también, ¿eh? Y evidentemente inspirada siempre desde ámbitos aristocráticos con el fin de utilizarlo para, primero, durante muchos años, ellos mentalizarse de que como digamos las clases bajas son una carga y por lo tanto, bueno, esto legitima todo tipo de medidas contra ellos. Y después, en los últimos años, sobre todo con el posmocapitalismo, de intentar mentalizarles a los propios ciudadanos de que ellos son una carga, para que acepten todo tipo de medidas restrictivas. Bueno, hay un par de comentarios críticos con este último comentario, ¿no? de Pixelated Dinosaur. Pero bueno. A ver, Alejandro Pino. ¿El llamado feminismo es movimiento de liberación universal de la mujer o solo de cierto grupo social para disputar poder a hombres de su misma élite? Bueno, es evidente que dentro de lo que ahora se llama feminismo, nosotros, ya sabéis, preferimos hablar de posmofeminismo. Sí hay, evidentemente, corrientes muy claramente impulsadas en base a los intereses de mujeres de alto standing, vamos a decir. Pero claro, son esas mujeres de alto standing las que tienen más poder. Muchas de ellas tienen una gran influencia dentro de este poder corporativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues conceptos como el famoso techo de cristal, etcétera. Bueno, no es que no existan para determinados ese problema o ese reto, no exista en determinados casos para determinados colectivos de mujeres. El problema es la desproporción, ¿no? En qué medida dentro del conjunto de reivindicaciones de estos movimientos se olvidan o se marginan los grandes problemas del conjunto de las mujeres para sobredimensionar los retos de esas mujeres de alto standing que tienen problemas o retos muy específicos, evidentemente. Retos, en este caso estamos hablando de retos por el hecho de ser mujeres, y eso no quita que como parte de ese poder corporativo, pues todos tengamos determinados retos con respecto a ellos, claro. Bueno, Juan Rodríguez nos habla del transhumanismo. Es la nueva eugenesia que aplican las élites. Bueno, tiene elementos comunes con la eugenesia. Para los que no conozcan este tema, el transhumanismo es una ideología. Bueno, es curioso que efectivamente el término transhumanismo lo creó uno de los Huxley, de los miembros de la familia Huxley, que a su vez fueron los promotores de la eugenesia. Pero vamos a centrar los términos. Eugenesia es un movimiento que surge a fines del siglo XIX de los ámbitos aristocráticos y corporativos, primero británicos, luego se extiende fundamentalmente a Estados Unidos, a otros países europeos y a Alemania, muy relacionado también con la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, a fines del XIX la eugenesia defendía que entre los seres humanos los mejores deben reproducirse más y los peores deben reproducirse menos. ¿Pero quiénes son los peores? Pues a veces los discapacitados, a veces las razas que no me gustan y a veces, digamos, pues las clases bajas en general o los ciudadanos que no son nobles en general, que no son nobles o que no son ricos. Bien, bueno, entonces estas teorías de eugenesia pues se relacionan con ciertos sectores de la planificación familiar, del origen del feminismo también, luego del origen del movimientos ecologistas, también con el nazismo, etcétera, ¿no?
pero bueno, muy impulsados desde el ámbito, ya digo, aristocrático y corporativo, ¿no? Bueno, de alguna forma el transhumanismo, que nace como palabra, ya digo, por parte de la familia Huxley, que fueron uno de los promotores tanto del darwinismo social como de la eugenesia, bueno, se empieza a extender con el posmocapitalismo, ¿no? Y entonces, dentro de los movimientos del posmocapitalismo, el transhumanismo es uno de los más atrevidos, más bárbaros si se quiere, y de los que más se han relacionado con el nazismo, ¿eh? En el sentido de que plantean, digamos, partiendo del desprecio al conjunto de la humanidad, plantean el salto a través de la tecnología hacia un nuevo ser humano, pero que no es un salto que vayan a poder dar todos, con lo cual están hablando de que gracias a la tecnología tendremos una sociedad en que por primera vez, dicen muchas veces, las clases sociales serán claramente especies distintas, ¿no? Bien, bueno, puede entenderse como una digamos, extrapolación de las teorías eugenésicas, sí, sin duda. Bien. Bueno, pero esto que es cosas que pueden parecer muy bárbaras, pero están muy extendidas entre las actuales élites corporativas, occidentales. Muy extendidas. Bien. Panda Dampa. Henry Kissinger fue hombre que cambió la historia, para mi recuerdo. Kissinger viajaba y viajaba a China. Yo no entendía entonces lo que hacía, dice. El presidente Nixon lo mandaba a misiones, a una misión importantísima y lo logró. Bueno, la verdad es que Kissinger ha sido una persona fundamental en la élite política de Estados Unidos, muy relacionado, por cierto, con el poder corporativo a través de los Rockefeller, una de las familias claves en el poder corporativo en Estados Unidos. Bien, Kissinger, ya digo, ha tenido un papel durante muchos años, un papel central en la élite política norteamericana, y dentro de ese papel ha realizado funciones muy distintas, ¿no? Y en concreto ahí está haciendo referencia, quizás porque yo lo mencioné, a estos viajes a China, ¿no? En los que se gestionaron esos acuerdos estratégicos entre las grandes corporaciones norteamericanas y la administración o el Partido Comunista Chino, ¿no? Y que tuvieron unas consecuencias muy importantes, ¿no? Para China, para Estados Unidos y para el mundo en general. Por un lado, se pactó un acuerdo entre esas dos potencias frente a la Unión Soviética. Esto facilitó el aislamiento de la lucha dentro de la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Por otro lado, las multinacionales occidentales se comprometieron a invertir masivamente en China, que esto fue muy bien utilizado por China para impulsar su industrialización acelerada, y las multinacionales a cambio consiguieron mano de obra barata y acceso a nuevos mercados, ¿no? Además de otros pactos, ya hemos mencionado la relación que pudieron tener estos pactos con la política del hijo único de China, que se puso en marcha más o menos en aquella época y que era un objetivo fundamental, es decir, contener la población en China era un objetivo fundamental de la geopolítica de Estados Unidos. Y ya lo hemos dicho, justo todas esas teorías de contención de la población por razones geopolíticas, contención o reducción, se disparan primero en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos, precisamente a raíz de la Revolución China de 1949, cuando empiezan a argumentar que los países que no controlamos tienen mucha población y crecen mucho. Y entonces, objetivo geopolítico, reducir la población de estos países, ¿no? Bueno. Bueno, con respecto a Margaret Sanger, nos dice... me he saltado un comentario. David Martín nos dice: la población ha subido en países de África y Asia, donde el maltusianismo no pudo implantarse, pero en Europa y parte de América no crece la población en relación a la economía. Bueno, la reducción de las tasas de natalidad está siendo general.
¿eh? Pero la reducción es distinto, que la reducción de las tasas de natalidad a largo plazo tiene efecto en la reducción de la población, depende hasta dónde llegue, pero bueno, eso ha sido muy claro en Occidente y por ejemplo en China también, pero ya afecta esa reducción de las tasas de natalidad al conjunto del mundo, ¿no? Y ya la reducción de la población, se está hablando de que en el conjunto del mundo ya se va a producir, bueno, hay distintas estimaciones, algunos dicen para el 2050, 2070, 2080, ¿eh? Pero ya hay una tendencia clara hacia que, viendo las tasas de natalidad, la población se va a empezar a reducir dentro de una o dos generaciones. Bien. Ryan Bridgeford nos habla de Margaret Sanger. Nos dice: Margaret Sanger no era utilizada, ella lo hacía con mucho gusto. Sanger era una racista, solo hay que leer su correspondencia con otros colegas. Bueno, sí, bueno, es posible que ahí hubiese fases en su evolución temporal, ¿no? Porque leyendo determinados escritos de Margaret Sanger, que fue una de las líderes del feminismo, si queréis, ¿no? A través de la planificación familiar, etc. Leyendo documentación de Margaret Sanger, sobre todo en su primera fase, pues sí traslada preocupación por la situación de muchas mujeres que por no poder acceder a la planificación familiar, pues tienen problemas personales importantes, ¿no? Pero también está claro que enseguida ella, sea porque se dejaba utilizar o sea por su propia evolución personal, pero clarísimamente se implicó efectivamente en dinámicas racistas, aristocráticas, de desprecio de la población en general, etcétera, ¿no? Y en algún momento nosotros ya hemos recogido algún comentario suyo como la base de la planificación familiar es que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos. Así. Todos sabemos esto qué quiere decir. También en Margaret Sanger tuvo relación con especialistas y técnicos y, de la propia Alemania nazi. O sea que no fueron relaciones casuales. Bien. Bueno, con esto ya sabéis que Margaret Sanger lo queríamos poner como una de las referencias, no es la única, pero una de las referencias para ver claro cómo, hasta qué punto lo que luego se llamó el movimiento feminista estuvo claramente manipulado desde el principio por intereses corporativos, aristocráticos e incluso pues, nazis o criptonazis. Bien. Juan RT. Realmente la población se estabiliza con el desarrollo, pero esta palabra no les gusta a las mal llamadas élites. Bueno, efectivamente, se estabiliza con el desarrollo o se adecúa a los niveles de desarrollo, ¿no? Esto es, por ejemplo, una interesante la evolución que han tenido en la propia China, ¿no? Donde en China había, ya digo, antes de que se pusiera en práctica o en marcha en los años 80 la política del hijo único, había distintas opiniones dentro de la administración, dentro del Partido Comunista, unos a favor, unos eran natalistas, el maoísmo fue natalista en general, y otros partidarios de la planificación familiar, de la contención de la natalidad para favorecer el desarrollo económico. Y después de varias décadas, pues ahora en general hay una reflexión de conjunto de que esto ha ido demasiado lejos y han rectificado claramente estas políticas, ¿no? Pero ha ido demasiado lejos y de que en general ahora en el mundo se está viendo que la natalidad, no solo, como tú dices, se estabiliza con el desarrollo, sino que aunque no se estabilice, se adecúa a los niveles de desarrollo. Y el propio desarrollo permite tasas de natalidad superiores cada vez. Bien. A ver, Salomón Krakenberg. Dice que estaba viendo los temas que estábamos comentando, dice, desde una visión católica. Y lo estaba viendo a través de un padre que se quejaba de la deriva de la Iglesia
en algunos aspectos. Bueno, hay que conocer un poco por dentro es lo que sucede o lo que no sucede en la Iglesia antes de opinar al respecto. Pero a mí se me da la sensación de que la Iglesia, estoy hablando de la Iglesia Católica, en general en los últimos años ha actuado de forma similar a cómo han actuado, pues si queréis, los grupos políticos y sociales en Occidente, que es irse dejando llevar por, digamos, las corrientes del posmocapitalismo, dejándose arrastrar, es decir, por las que se consideran corrientes dominantes, dicen, con los argumentos habituales, bueno, esto es la evolución social natural, esto es, bueno, lo moderno, cuando en realidad hay aspectos de la evolución social que sí tienen relación con el propio avance económico, pero en realidad estamos hablando de movimientos claramente inspirados y fomentados desde el ámbito corporativo. Y ya lo hemos dicho como esto estaba perfectamente definido en documentos ya desde la Guerra Fría, pero se expanden de forma masiva al conjunto de Occidente, especialmente una vez que termina esa Guerra Fría en los años 90. LND Europa, crisis de natalidad brutal. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Es algo absolutamente insostenible que los líderes europeos, que están perfectamente sometidos a los intereses corporativos, son incapaces de ponerlo en primer lugar en las políticas públicas. Y sobre todo, lo que es más importante, que no es un tema de ahora, sino que es un tema que surge ya en los años 70. Y desde entonces no solo no se ha hecho nada, sino que incluso se ha llegado desde los medios de comunicación, y si esto se extiende socialmente, claro, a calificar como políticamente incorrecto hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque normalmente se tiende a calificar como políticamente incorrecto aquello que a las corporaciones no les interesa que se hable, ¿no? Es algo tremendo. Lo que han hecho la clase política que se supone que está representando y se supone que está defendiendo a los europeos es algo impresionante. Bien. LND nos dice ahora Open Society. Bueno, entiendo que quiere decir que en todo esto la Open Society, que es una de las fundaciones de Soros, de la familia Soros, pues que ha tenido un papel importante en todos estos temas. Bueno, sí, pero yo no focalizaría demasiado la atención en la Open Society porque es una más. Es una más junto a otras. Unas son más activas en unos países, otras más activas en otras. Pero bueno, desde el ámbito corporativo hay muchas fundaciones que actúan de forma directa y también, como ya nos decía el propio informe Kissinger, están las fundaciones que nos decían cómo iban a actuar para impulsar estos movimientos del posmocapitalismo, etc. Nos decían las fundaciones corporativas, entre las cuales estaría esta Open Society, también la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etc. Pero además las agencias del gobierno de Estados Unidos, las ONGs, nos decía, y las agencias de la ONU, las agencias de las Naciones Unidas, que en aquel momento ellos controlaban muy directamente, ahora menos, pero el papel de estas agencias ha sido y en buena parte sigue siendo tremendamente importante para difundir todo ese tipo de ideas que son disparatadas, que son destructivas, pero a las que nos van acostumbrando con el paso de los años. Bien. Bueno. Kissinger, LND nos dice, Kissinger sirvió para varios frentes, Estados Unidos, británicos y China. Bueno, sí, estuvo en muchos frentes, ¿no? Pues también su papel fue muy importante en la guerra de Vietnam, en el conjunto de la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, sin más, no sé si hay necesidad ahora de comentar algo más al respecto. Permacultura en Extremadura nos dice, es que sin duda en algunos lugares hay demasiada gente. Hay otros seres que también tienen derecho a la existencia. Yo creo que todo esto hay que aplicárselo a las élites económicas.
no sé si estoy interpretando correctamente lo que quiere decir. Hay otros seres que también tienen derecho a la existencia. Hombre, recientemente ha habido en un periódico del País Vasco, una persona de referencia de ese periódico hacía referencia a que es bueno que se reduzca la población porque así hay sitio para más mamíferos, ¿no? Bueno, claro, una cosa es el equilibrio con la naturaleza, pero no situar a las personas en el papel que tienen, yo creo que es algo realmente preocupante. Preocupante, destructivo, y encaja dentro de esos planteamientos nihilistas que en su origen tenían los aristócratas, luego las grandes corporaciones, y que en los últimos años han intentado mentalizarnos a todos con ellos, que parten de esa concepción de que el ser humano es una carga. No es que seamos seres creativos, que tenemos posibilidad de ayudarnos mutuamente, de hacer las cosas cada vez mejor, de ser cada vez más viviendo cada vez mejor. No, somos una carga, luego cuanto más haya, más cargas, ¿no? Y cuando dice, yo creo que todo esto hay que aplicárselo a las élites económicas, no sé muy bien qué quieres decir en este sentido. No sé muy bien. Vale. LND dice, opino que a mismo cargo y funciones la mujer debe tener el mismo salario. Bueno, pues parece lógico, ¿no? Pero la mujer, el hombre, también, eso es un tema que se puede analizar desde muchas perspectivas, jóvenes y mayores, que ahí también hay discriminaciones muy importantes, ¿no? Pero parece algo claro, ¿no? Bueno. Sí es cierto, no sé si te refieres a esto, ¿no? Sí es cierto de que hay en la sociedad, alrededor de ese concepto de que se suele utilizar mal de brecha salarial, la cuestión no es que en conjunto las mujeres cobren salarios más bajos, porque también realizan otro tipo de funciones, ¿no? Sino que efectivamente hay sectores y sectores que se llaman sectores feminizados y puestos de trabajo feminizados que tienen relativamente salarios desproporcionadamente bajos, ¿no? Y esto es consecuencia de que, pues como hemos dicho, pues que claro, las mujeres se incorporan como mano de obra barata, con menos capacidad de sindicalización, que pelean menos por sus salarios, ¿no? Y entonces esto históricamente genera que esos puestos y esos sectores ocupados fundamentalmente por mujeres tengan peores retribuciones, ¿no? Y bueno, eso sí es un ámbito en el que sería bueno actuar, o que los sindicatos actuaran especialmente, ¿no? Bien, LND, o David LND, nos dice: la familia y el arraigo local no le interesa al corporativismo. Quieren desarraigo e individualismo con luchas parciales, enfrentamientos hombre-mujer, antinatalismo, ¿no? Y la nueva izquierda es capitalismo. Bueno, efectivamente, lo que hemos visto claro en estos 40 años de posmocapitalismo es esa apuesta por debilitar todo lo posible con las comunidades humanas en general. Las comunidades humanas es lo que nos hace fuerte a los seres humanos, los que nos permite defendernos también frente a las corporaciones, ¿no? Por eso el que se debiliten esas comunidades humanas, y esto va desde los conceptos de pueblo, el concepto de familia, los sindicatos, las asociaciones, los grupos políticos, el debilitamiento de todo esto nos deja solos frente a las grandes corporaciones, y sus medios de comunicación, si queréis. Y esto es efectivamente tremendamente interesante para que el poder corporativo funcione lo mejor posible desde su punto de vista, claro. A ver, David Permacultura en Extremadura nos dice: los ricos tienen familias numerosas. Lo que no quieren son hijos proletarios que se afilien a un sindicato y ejerciten la lucha de clases que amenaza su monopolio. Bueno, es una forma de verlo, ¿no? Pero esto sí es cierto, ¿no? Claro, algunos de los mayores defensores de las políticas antinatalistas o de las políticas posmocapitalistas, ¿no? Se suele decir que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea,
tiene 7 hijos, ¿no? Dice, claro, están constantemente a través de los medios de comunicación, fundamentalmente también del sistema educativo, de la industria cultural, haciendo propaganda constante en contra del natalismo. Llevan 40 años así, prácticamente, ¿no? Adoptando todo tipo de medidas que favorecen la contención de la natalidad, la caída de las tasas de natalidad, pero ellos tienen 7 hijos, ¿no? Pues es evidente que desde el punto de vista de realización personal, etcétera, el tener hijos es algo importante, ¿no? Pero bueno. Diego Lumaca nos dice otra vez sobre Kissinger: ¿por qué ese ser siniestro que fue Kissinger fue recibido de la manera que lo fue por el presidente de China actual? Bueno, creo que en cierta forma yo lo he explicado. Kissinger fue muy importante en esos acuerdos que afectaron también a los Rockefeller y al propio gobierno de Estados Unidos de los años 70, que fueron estratégicamente claves para el desarrollo de China. Entonces, bueno, reconocer ese papel histórico de Kissinger tiene sentido, ¿no? Y por otro lado, Kissinger es un representante, o ha sido un representante de los Rockefeller, y en ese sentido del poder corporativo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, reconocer ese poder en Kissinger, pues tiene también su lógica, ¿no? Bien. Permacultura en Extremadura nos explica un poco lo anterior, ¿no? Todas estas medidas hay que aplicárselas a las élites. Un rico contamina mucho más que un pobre, por eso debemos utilizar el argumento en su contra. Sí, bueno, y siempre dentro de un marco conceptual que tenga lógica, por supuesto. Bueno, Diego Lumaca nos vuelve a decir: ¿por qué China, siendo un país emergente, aplicó una política de natalidad tan estricta de hijo único? Creo que ya lo hemos explicado, ¿no? Que había en otro vídeo, que había dos tendencias dentro de China: una natalista, que era China fue natalista durante el maoísmo, pero a la muerte de Mao había dos tendencias: una que a efectos del desarrollo económico unos decían que era importante mantener la natalidad y otros que era importante contener la natalidad, ¿no? Pero esto se junta con esos acuerdos estratégicos con Estados Unidos y con los Rockefeller. Rockefeller, y ahí tenemos la visita de Kissinger también. Tanto Rockefeller como Kissinger fueron claves en esos documentos que defendían desde Estados Unidos que por razones geopolíticas la contención de la natalidad de los países emergentes y en concreto de China, que era una cuestión clave para los Estados Unidos. Y en los analistas ha habido dos interpretaciones, ¿no? Unos que defendían que esa política de natalidad tan estricta, como dices tú, de hijo único, tuvo un origen interno, y otras que tuvo un origen externo, ¿no? O puede ser que los dos fuesen importantes, ¿no? De tal forma que Estados Unidos estaba muy interesado en que China aplicara esas políticas, y que esto puede ser en parte la razón de que dentro de acuerdos estratégicos se incentivara a que China fuera en esta dirección. Bueno, Violeta Paz Zamorano nos dice: el movimiento feminista está preocupado por la discusión del baño mixto, la dieta vegana y el empoderamiento de los gatos, mientras el capital se sigue acumulando en las mismas manos. Bueno, ya digo, nosotros intentamos no utilizar la palabra feminismo porque hay aspectos del proceso de emancipación de la mujer que son objetivamente claros y necesarios, y que son distintos en unos países y en otros. Bien, y otra cosa es la deformación y la manipulación de ese proceso
por parte de las grandes corporaciones que efectivamente han llevado al posmofeminismo a, bueno, pues a límites ridículos y destructivos, efectivamente, porque el objetivo era, pues en parte, disposición masiva de mano de obra barata, para que lo cual supone un enriquecimiento de las corporaciones y también abrir un proceso de manipulación y control social evidente. Bueno, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor es que os suscribáis al canal si no estáis suscritos. Si no, también podéis, si alguno quiere, pues haceros miembros del canal, difundir la información, proponer a otros que se suscriban, eso también es importante, por supuesto. Y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal, y vamos a intentar a través de estos vídeos atenderlas lo antes y lo mejor posible. Pues sin más, un saludo a todos y hasta la próxima.